La legalización de la eutanasia volvió al centro de la agenda política. Un proyecto presentado por el diputado Ope Pasquet ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está a estudio de la Comisión de Salud del Senado. La bancada del Frente Amplio está unánimemente de acuerdo con la iniciativa y aspira a que se apruebe al menos en comisión antes de fin de año. A esos efectos, espera realizar reuniones extraordinarias de la comisión, según dijo ayer a La Diaria el senador José Núñez. Por su lado, el Ministerio de Salud Pública presentó en el Parlamento un informe en el que sostiene que sería una obscenidad y una calamidad aprobar una ley de eutanasia sin antes asegurar el acceso a los cuidados paliativos en todo el país. Al mismo tiempo, desde la academia también surgen más opiniones para incidir en el debate. El filósofo Miguel Pastorino editó hace unos días La eutanasia no es lo que parece, un libro en el que explora las cuestiones antropológicas, éticas y pseudocientíficas que están detrás de los argumentos a favor y en contra de legalizar la eutanasia. En los próximos minutos les proponemos justamente conversar con Miguel a propósito de este libro. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Romina. Miguel, primera pregunta, sí, para ir de pique. ¿Por qué resolviste escribir un libro como este? Bueno, en realidad yo estaba terminando mi tesis doctoral en filosofía, que es de otro tema, y en el medio de eso me llaman, siempre lo cuento porque vino de afuera, no vino de mí. Me llamó la Sociedad de Psiquiatría para un diálogo, debate con nuestro colega Horacio Bernardo, filósofo también, en la Sociedad de Psiquiatría sobre eutanasia. Claro, pero yo, por más que obviamente desde la filosofía uno estudia la bioética, me puse a estudiar. Al ponerme a estudiar, comprarme libros y ponerme un poco al día para preparar ese debate con Horacio, que fue muy divertido entre los dos, justamente me impresionó, y esto fue lo que me impactó y me generó la pregunta de si salía a la discusión pública o no, que en general yo no suelo hacer esas cosas, ya estoy en otros temas que no son de discusión pública, ¿no? Incluso los que más me interesan no son de tanta discusión pública. Y entonces ahí escuchar lo que suele pasar con muchos temas y le pasará a mucha gente que investiga, escuchar a periodistas, a legisladores, incluso médicos, afirmar cosas que eran erróneas, gravemente erróneas, y que inducen a la población a sacar conclusiones equivocadas, más allá de la postura que uno tenga sobre determinados temas, que el punto de partida sea falso, lleva a conclusiones falsas. Por lo tanto, como filósofo dijiste, entonces ahí te viene a decir, y además en un tema donde lo que está en juego es la vida y la muerte. No es que estamos discutiendo, yo qué sé, de qué color vamos a pintar una plaza. Entonces el problema es que al ser algo tan grave y que va a impactar, porque una ley no se trata de vos y de mí, Romina, se trata de toda la población. Entonces cuando se trata de todos, decís, bueno, ¿cuánto impacto puede tener esto? Y bueno, y ahí, en el medio de todo ese proceso, empecé una maestría en bioética en España, que ya tiene legal la eutanasia, y decidí hacer mi tesis de maestría en bioética sobre la ética del final de vida, cuidados paliativos y eutanasia. Y de hecho, en esos 2 años y medio de trabajo de investigación, que justo coincidió con que me involucré en el debate público con el tema, ahí es donde aparece para mí algo súper interesante, y es que algunos me hacían bromas en la universidad. Terminaste tu doctorado y ahora vas para abajo, te vas a hacer una maestría. Digo, no, pasa que en realidad, por más que no tenga un doctorado en filosofía, hacer una maestría en bioética te permite tener profesores de cuidados paliativos, juristas, expertos en derechos humanos, porque la bioética tiene 3 patas: filosofía, ciencias biomédicas y derecho. Y entonces eso te permite, que yo no soy abogado ni soy médico, entender mucho más temas muy delicados y puntuales de fármacos. Entonces, eso me llevó a que en paralelo aproveché para estudiar, involucrarme en el tema y tratar de dar debate público. Yo fui tomando postura ya desde el inicio con cosas que veía y fui cambiando en algunas cosas y en otras fui profundizando más. Lo que sí me importó para sacar el libro y resumir la respuesta es que, de hecho, la primera mitad del libro es la tesis de maestría bajada, digamos, a divulgación, porque si no es aburrida de leer. Sí, eso, tiene un lenguaje muy llano, muy entendible, digamos, para todo público. Eso, ¿no? Por nuestro trabajo en la divulgación filosófica contigo, ¿viste? Sí, aprendiste. La exigencia de hablar para todo el mundo en claro. Ortega decía, ¿no?, que la cordialidad del filósofo es la claridad, no hablar confuso. Y bueno, y ahí me pareció que lo primero, por más que yo en los últimos capítulos digo cuál es mi postura y afirmo cosas fuertes, en la primera parte me interesa para cualquiera, y me lo ha dicho gente amiga que está a favor. Me ayudó pila a entender cosas que se dicen que están mal, ¿no? A nivel científico. Para empezar, uno de los primeros puntos en el libro
es que vos empezás aclarando los términos, ¿no? Te dedicás a explicar qué es y qué no es la eutanasia, Sí. ¿no? Decís, por ejemplo, la sedación paliativa, lo aclarás, no es eutanasia, ¿no? Exacto. Que es lo que habitualmente se dice en los argumentos a favor de la eutanasia, ¿no? Exacto. Esto ya se hace. Sí, se habla mucho, incluso los legisladores han hablado del famoso cóctel, porque es una creencia en el Uruguay instalada, que el cóctel no existe hace más de 15 años, era una práctica médica de sedación. Hoy eso se ha mejorado mucho porque la farmacología avanzó muchísimo y los tratamientos paliativos también. O sea, hoy la sedación, y bueno, y antes tampoco, nunca fue eutanasia porque no mata al paciente. Eso es lo que hay. La sedación no provoca la muerte. Y con eso ya sabes que no es eutanasia. Porque vos tenés, por ejemplo, la sedación intermitente. Los mismos fármacos los usás para inducirle un coma artificial y si lo retirás, lo despertás para que se despida un ser querido. Por lo tanto, cuando a alguien le dicen lo vamos a sedar porque son las últimas horas o los últimos días, lo que te están diciendo, a veces con mala comunicación médica, que es un problema, te están diciendo despedite porque después no lo vamos a despertar, porque no vamos a poder despertarlo, porque en realidad va a morir por la enfermedad. Pero lo que lo mata no es la inyección, no son los fármacos, ni siquiera. Es decir, antes sí adelantaban un poco en cuanto que había un costo-beneficio con algunos fármacos, pero hoy se sabe mucho más. Hay mucha investigación académica que se está produciendo, artículos que muestran que la sedación no es eutanasia. Y eso, por más que yo lo repito, mira, Romina, van 3 años y lo sigo escuchando permanentemente. Entonces, decís, hay veces que es como contra las creencias, no puedo decir, porque decís, mira, te traigo la evidencia científica y te digo, aclarado, la eutanasia no es sedación y lo siguen creyendo, pero hay que decir, no es lo mismo. No es lo Tienen mismo. objetos diferentes, metodologías distintas y no hay que confundirlas. Bueno, pasemos al limpio. ¿Qué sí es eutanasia entonces? Bueno, también hay términos que se han desterrado de la bioética, ya no existen más, como eutanasia pasiva, eutanasia indirecta, eutanasia no sé qué, porque se usaba para prácticas que son éticas y legales y que no son eutanasia. Por ejemplo, las voluntades anticipadas, antes se les llamaba eutanasia pasiva, eso está mal, porque da lugar a error. Entonces, la eutanasia es a una persona que pide morir por sufrimiento insoportable, darle una inyección letal o un fármaco en dosis letal para que muera. Eso hoy, en la mayoría de los países del mundo, incluyendo el nuestro, menos en 8 países que lo han despenalizado, es delito de homicidio. Porque por más que vos lo pidas, tiene que haber otro que te mate. Entonces, esa es la razón por la cual hay tanto lío, porque vos no estás hablando de un derecho, que esa es otra confusión. Porque no es después vamos por a eso. ese argumento, ¿no? Que Sí. de lo que vos pones énfasis en Claro, el libro. porque estamos hablando de que una cosa es la libertad para suicidarse y otra cosa es que el Estado tiene el deber de asegurarte que mueras porque vos lo pedís. Entonces ahí hay una discusión mucho más profunda y donde en general no se entiende que la eutanasia es eso. Y otra cosa muy interesante que de hecho se explicó hace poco y fue noticia por lo que dijo la ministra de Salud Pública, los uruguayos poco conocemos la ley de voluntades anticipadas, que es del 2009, donde todos tenemos derecho Eso, a que expliquemos eso. si vos decís, yo no quiero que me conecten a una máquina para vivir, no quiero que me reanimen si tengo un paro, no quiero que me entuben, bueno, pero te vas a morir, bueno, no quiero que me hagan diálisis todos los días porque yo tengo 70 años y mirá, bueno, pero te vas a morir en 3 días, bueno, sí, y ¿sabes qué? Tengo derecho a que me dejen morir en paz, sin sufrimiento, eso está en nuestra ley. De hecho, nuestra ley ya establece que morir dignamente, en la ley 18.335, morir dignamente es morir sin sufrimiento, en paz. Y de hecho la ley dice, sin obstinarse en alargar la vida, sin obstinación terapéutica. Ese es un término que vos también explicás. Sí. La obstinación terapéutica y tu posición con la Claro, que de hecho no hay nadie de acuerdo, creo, con la obstinación terapéutica, que es obstinarse en prolongarle la vida y el sufrimiento a una persona solo por tenerla un tiempo más. A veces eso lo busca la familia, a veces un médico obstinado en curar puede hacerlo, pero eso va contra la ética médica, va contra nuestras leyes, es decir, la persona tiene derecho a que la dejen morir en paz. Y eso en nuestra ley está tipificado así, eso es la muerte digna, porque es morir sin sufrimiento, en paz y sin dolor. Claro, lo que pasa es que otra cosa es que en la práctica una persona que no tiene acceso a buenos cuidados paliativos puede morir con sufrimiento hoy porque no tiene cuidados paliativos de calidad. Pero lo que está en la ley ya define lo que es la muerte digna, hoy. O sea, para vos el marco legal que tenemos actualmente ya es suficiente. Sí, y de eso hecho, queda claro. Y es ideal, porque muchos países no lo tienen. O sea, que vos digas, mirá, yo no quiero que hagan todo para que yo pueda seguir viviendo. Pero ahí no le estás pidiendo... Pero ahí es no hacer todo. Tú no estás pidiendo que te maten, tú estás pidiendo que te dejen morir. Que no es lo mismo. Parece que... algunos me dicen, pero esa de la sutileza no es una sutileza. No es una sutileza. Porque no hay alguien que está provocando tu muerte. A vos te mata tu enfermedad.
¿no? O sea, vos morís naturalmente y la medicina vos le decís que se abstenga de hacerte tratamientos extra porque vos decidís que no querés pasar por eso. Y ese es tu derecho. Y eso me lo dijo la doctora Adriana de la Valle, que el 3% de los pacientes uruguayos conocen ese derecho. Mucha gente no sabe que tiene esa posibilidad. Y de hecho escuché a legisladores votando en diputados argumentando que si yo quiero que me desconecten, y vos decís, señor, usted no está votando esto. Esto ya es legal hace mucho tiempo, ¿no? Y eso habla del desconocimiento brutal que existe. ¿Y por qué se da ese desconocimiento? Bueno, creo que pasan muchos temas, ¿no? O sea, ahí claro, pero el médico, por ejemplo, ante una situación así no lo plantea porque también podría estar incitando a que la persona tome ese camino. Te diría que ahora cada vez más se sabe, pero incluso en el personal de salud hay desconocimiento de la medicina legal. O sea, también es verdad. También hay veces que se enteran en la formación académica universitaria y después se olvidan o sea, también es verdad eso. Para ir despejando cosas, a ver, dedicás una parte del libro a rebatir lo que más de una vez te dicen, ¿no? Que tu posición en este tema es por religión. Claro. Porque tú, para los que no saben, fuiste cura. Sí. Entonces, a ver, uno puede preguntarte hasta qué punto tú no hablas desde una moral cristiana, por ejemplo. Bueno, es sencillo eso de explicar, porque de hecho, bueno, casi todo el equipo que trabaja conmigo, que armamos un grupo interdisciplinario Prudencia, mucha gente atea y de diversos partidos políticos con la misma postura que yo. Ese es un argumento empírico, si querés. Un argumento teórico sería decir fácilmente que no existen argumentos religiosos fuertes sobre este tema. De hecho, hay católicos a favor y en contra. Hay ateos a favor y en contra. Es cierto que la doctrina del catolicismo y de algunas otras religiones defienden lo mismo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ese es el argumento. De hecho, el documento de los obispos es igual. Y es que toda vida humana tiene el mismo valor y la misma dignidad y por lo tanto no podemos aceptar, ni siquiera legalmente, que la dignidad sea algo subjetivo, que cada uno dice que su vida es una porquería y todos tenemos que decirle tenés razón, porque con eso hasta legitimaríamos la violencia sobre las personas, porque yo puedo denunciar a alguien que acepta que le maltraten, por respeto a su dignidad. Y te doy el ejemplo más claro, ahora que está de moda la discusión con Milei. La venta de órganos, ¿por qué está prohibida? El mismo argumento de la Iglesia Católica, por la dignidad de la persona. Porque en general la venta de órganos lo que te hace es afectar a la integridad de la persona que es capaz de vender un órgano por dinero, pero es porque es pobre y porque está en una desventaja social. Entonces, para protegerte a ti, vos podés decir, no, pero es mi cuerpo, yo soy dueño de mi cuerpo, es mi decisión, sí, pero el Estado te protege de que tú no atentes contra ti por una razón de injusticia social y económica. Entonces, obviamente, proteger tu integridad como persona es un deber de toda la sociedad protegerte, como en el caso del suicidio. Tú podés suicidarte, pero yo debería protegerte de eso. Entonces, la razón que esgrimen las religiones es exactamente la misma que está en los documentos internacionales de derechos humanos. No hay. El argumento de la vida es de Dios, pero eso es un argumento que se esgrime, pero a veces ni los religiosos lo usan. Entonces, en realidad, yo lo que sí creo es que a veces se usa como estrategia de comunicación. De algún modo, si en Uruguay vos decís que la iglesia está en contra de algo, naturalmente haces que la mayoría se ponga a favor. Entonces eso funciona. Claro, si vos decís la iglesia está en contra de la trata, en realidad a nadie le interesa. Pero en general, cuando vos decís que estás en contra de algo, si de dónde venga, ya te parás sin analizar el tema. Entonces yo lo que siempre digo es, en un montón de temas, de hecho la mayor parte de mis amigos son ateos y muchos dedicados a la filosofía, coincidimos en estas ideas. Y en el fondo tiene que ver con una cuestión de concepción de dignidad humana, concepto de respeto por el otro, etcétera, ¿no? Mencionás lo de dignidad humana, ya que me adelanto a algo que pensaba plantearte. En el libro vos hablás de eso, ¿no? De que haya como una especie de dignómetro, ¿no? Algo así, como y mencionás, haces la comparación de hecho con lo que era la Alemania nazi, ¿no? Sí. Y su plan de eutanasia. Porque decís, bueno, cómo establecer, ¿no? ¿Qué es una vida digna y cuál no la es? Sí. A ver, expliquemos eso. Bueno, en realidad el concepto de dignidad aparece en la Declaración Universal después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo que ver con lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Donde había vidas. De hecho, hay un libro antes de los nazis en Alemania, de un médico y un jurista, que se llama Sobre las vidas indignas o vidas sin valor, ¿no?
Y sabemos que hubo políticas eugenésicas, no solo en Alemania, en Gran Bretaña, Estados Unidos, donde una persona con discapacidad es una persona que mejor es que no siga viva, o bueno, adelantarle la muerte, no ser una carga para la familia. Alemania tenía muchos problemas económicos y una persona con discapacidad era una carga económica para la familia. Y obviamente, o enfermedades graves, o demencias, y entonces hay un libro de Ali Gotz, un historiador alemán, que lo que cuenta es justamente, y esto a veces se me ha malinterpretado, no es que quien esté a favor de esto o en contra tenga que ver con el nazismo. Yo lo que hice fue un análisis histórico para explicar que los mismos argumentos que usó la Alemania nazi no eran ideológicos, ni nazis, ni racistas, eran económicos. Eran, si yo no puedo sostener esto y no quiero ser una carga para los demás, es más, la ley de eutanasia nazi, que es la primera en el 41 en Alemania, la ley establece que el paciente dé su consentimiento, Romina. O sea, tenía que dar el consentimiento al paciente, o sea, que yo aceptaba no ser una carga para mi familia. Entonces, ¿a qué voy? A que en realidad lo que cuando a mí me dicen Miguel... Vos hablas de que siempre en la historia fue peligroso, ¿no? Cuando Exacto, porque lo que se desencadena es que las propias personas devalúan su propia vida y aceptan naturalmente, como pasa en los países donde es legal, donde si yo tengo una depresión o estoy solo y no tengo quien me cuide, y vivir así la verdad que no tengo ganas, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, Miguel, ¿por qué vos comparás que esto con el suicidio? ¿No? Y cuando me dicen, porque no es lo mismo, y yo voy a fondo con la pregunta, y es, me dicen, no, porque es un tema de salud mental. En realidad está estudiado ya por psiquiatras que han venido al Uruguay a Udelar a explicarlo, que gran parte de los suicidios hay gente que no tiene problemas de salud mental, ¿no? O sea, hay por temas de salud mental, pero hay temas de que no. Tiene que ver con todos estos temas de la autoestima destruida, con la incapacidad para resolver un montón de cosas y que en un momento determinado acaban con su vida, ¿no? O atentan contra su vida o lo intentan. Son personas que uno no está diagnosticando una patología psiquiátrica de fondo, ¿no? Entonces hay varias bibliotecas sobre este tema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos decís que una persona, porque quiere morir, yo tenga que ser empático, ¿por qué lo tengo que ser con el que está enfermo, deteriorado o con una discapacidad severa por las enfermedades que tiene? Porque entonces con él ser empático es decirle yo te acompaño y eso es yo ayudo a que mueras, que es un eufemismo para decir yo te mato o consigo quien lo haga, a alguien que yo digo, no, un chico, claro, a veces OPA es el argumento del chico que le dejó la novia, pero no hablamos de ese caso. Pero hay personas que se le ha muerto a la familia en un accidente entero, ha perdido su trabajo, chocó en una moto, se quedó sin una pierna, le amputaron, no tiene quien lo cuide, y esa persona se quiere morir. Yo conozco casos y le dice al médico, yo me hubiera preferido morirme en el accidente. Y esa persona, ¿qué hacemos? Tiene 40 años, no tiene una pierna. Tiene además, por una operación en el cráneo, además tiene algunas dificultades también para el habla, o sea, perdió el trabajo, o sea, ¿qué hago con esa persona? Entonces, lo que yo siempre digo es, las cosas que hacen pedir a la gente eutanasia en general, cuando uno ve, es o falta de alivio, que eso se soluciona con paliativos, o hay una obstinación terapéutica que hay que cortar y nos estamos equivocando y hay que dejar de morir, o en realidad hay causas sociales que no estamos evaluando y ahí nos hacemos los ciegos y no nos preguntamos qué lleva a esa persona a decir así no quiero vivir. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos sobre este punto porque vos contraponés incluso, o sea, el argumento de la eutanasia como un derecho a la libertad, entre otras cosas, de la persona, frente a lo que entendés también es un tema social de la sociedad y que desnuda varias carencias de la sociedad. Volvemos enseguida con eso. Enseguida continuamos con la entrevista a Miguel Pastorino, doctor en filosofía, máster en bioética, autor del libro Eutanasia no es lo que parece. El proyecto para legalizar la eutanasia presentado por el diputado colorado Ope Pasquet volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda política. El Frente Amplio pretende aprobarlo en comisión antes de fin de año. El Ministerio de Salud Pública, por su lado, sostuvo en un informe que sería una obscenidad y una calamidad aprobar la ley sin antes asegurar el acceso a los cuidados paliativos en todo el país. Al mismo tiempo, desde la academia también surgen más opiniones para incidir en este debate. El filósofo Miguel Pastorino editó hace unos días el libro La eutanasia no es lo que parece, donde explora las cuestiones antropológicas, éticas y pseudocientíficas que están detrás de los argumentos. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando con él en este tema, estamos abordando varios de los puntos que él desarrolla justamente en su libro. Miguel, nos quedaba un punto nada menor que tiene que ver con la libertad, ¿no? Sí. A ver, quien argumenta a favor de la eutanasia lo coloca como un tema de libertad individual, que entiende debería estar por encima de todo. Exacto. ¿Por qué vos sostenés que ese argumento desde la libertad y que se argumenta desde la libertad, pero que en realidad
uno no es totalmente libre al momento de tomar una decisión como esta, de pedir la eutanasia. ¿Por qué entendés que no? Por dos razones sencillas. La primera es porque la persona que está sufriendo, y sufriendo mucho, hasta incluso en el derecho, si firma un consentimiento puede llegar a ser inválido porque está condicionado por el sufrimiento. Si hay un condicionante de nuestra libertad es el padecimiento. Una persona bajo tortura es capaz de hacer lo contrario a lo que desearía. Por lo tanto, podemos hacer una analogía con eso y decir, ¿qué es lo justo? Primero, que la persona esté aliviada. Y si las personas están aliviadas, después podremos hablar de libertad para decidir. Y hay una discusión social y política sobre el tema de la legalización del suicidio asistido. Esa es otra discusión como la ha tenido Suiza. Pero el tema es que si yo hablo de libertad, me estoy comiendo que en la sociedad no todos somos igualmente libres. Uh-huh. Y hay un tema de justicia social. Por eso vos contraponés el argumento de la libertad con la justicia social. Porque de hecho John Rawls, gran filósofo liberal, que una de las cosas que establece es que tiene que haber un mínimo en la sociedad de dignidad, por respeto a la dignidad inherente de la condición humana, que todos tengamos como esos mínimos, digamos, de calidad de vida que nos permitan como, ¿no?, ser libres de ahí para arriba, ¿no? Y entonces, en realidad, justo se predica la libertad de decisión a la persona que tiene la libertad más afectada, que además seamos realistas. Personas que entran en este proyecto son en general personas ancianas, que se sienten una carga, que el 99% se siente una carga para sus nietos e hijos, que si lo vas a ver te dicen, no te preocupes por mí, andá a hacer tu vida, que en general tienen una baja autoestima, tienen episodios depresivos, que no los va a diagnosticar un médico general muchas veces, como está en el proyecto, que no hay psiquiatra ni psicólogo, o sea, entonces obviamente que hablar de esa libertad es muy teórica. Cuando vas a la práctica y hablas con los paliativistas y te hablan de los pacientes, yo diría, hagan una encuesta entre pacientes. Uh-huh. Entonces, y el tema es, si yo no te doy el alivio, que creo que este es el argumento que para mí más importante, que lo ha esgrimido gente que no es que esté en contra ni a favor, pero que lo ha esgrimido con mucha precisión, y es decir, es de sentido común no apurar una ley de eutanasia, y fue el planteo de la ministra de Salud Pública, el mismo. Si no aseguro primero que ahora tenemos una ley de cuidados paliativos, llevaría 2 años reglamentar. ¿Qué pasaría si yo tengo una ley de eutanasia funcionando ya? Es más barato, más rápido a alguien ofrecerle la eutanasia sin primero llegarle el alivio que merece por su dignidad. Y acá te agrego una cosa más, por comentar algo del proyecto de ley. El proyecto de ley a mí me parece en eso muy injusto. Dice que al paciente se le informe de los cuidados paliativos. O sea, te informo que existen. Es como que vos venís sufriendo de dolor y me decís, yo me quiero morir, Miguel. Yo te digo, mirá, Romina, hay cuidados paliativos. ¿Querés? No, yo me quiero morir. Bueno, o sea, pero también hay quien dice, bueno, pero los cuidados paliativos no cubren todas las situaciones. Bueno, hay casos donde los cuidados paliativos, así se apliquen, no son suficientes para determinados casos, determinadas situaciones que llevan a que la persona efectivamente, igual, a pesar de haber recibido cuidados paliativos, decida morir. De hecho, el diputado Pepe Pasquet cita, ¿no?, por ejemplo, lo que tiene que ver con legislación comparada, y pone el caso de Canadá, donde dice que 80% de las personas que pidieron la eutanasia, igual 80% de esas personas que pidieron la eutanasia habían pasado por los cuidados paliativos. Claro, que igual esa es muy poca gente, pero de todas maneras hay que decir una cosa, que si no la gente imagina cualquier cosa. ¿Qué quiere decir que hay algo de lo que los cuidados paliativos no llegan? No es cierto que no hay dolor que no calmen. Primera cosa, aclarad. El 100% del dolor físico se alivia. 100%. 100%. Y eso lo dicen los paliativistas. Lo que no se logra cubrir en el 100% es el deseo de adelantar la muerte. O sea, el pedido de eutanasia. Y el sufrimiento existencial. O sea, la persona tiene como una idea suicida de decir, bueno, yo así en esta cama no quiero vivir. Pero no es que su dolor físico no sea controlable ni manejable. Eso es falso. Ojo, porque ahí uno empieza a confundir dolor físico con sufrimiento psicológico. Entonces, es cierto lo que dice Pepe Pasquet, pero referido al sufrimiento existencial que puede tener un paciente con ELA, pero eso no quiere decir que los paliativos no te alivien el dolor físico. Y además, encima, cuando ya no se puede controlar los síntomas, está indicada la sedación paliativa que te induce en un coma artificial, que es en el final. Uh-huh. Por lo tanto, los cuidados paliativos sí alivian, y no hay alguien que... Lo que sí sucede es que, como dice la doctora Ana Guedes, de 10 pacientes que han pedido eutanasia, y este para mí es un argumento importantísimo, que llegan a ella pidiendo eutanasia no, piden adelantar la muerte, porque hay que ser también claro con eso, ¿no? O sea, yo me quiero morir, porque no hay eutanasia legal, ¿no? Entonces, quiero morir. Cuando son debidamente cuidados, atendidos, valorados y aliviados, como toda persona que la tratás bien y que a veces lo que está es sola, abandonada, revierte la decisión. Y me dice, y a veces de esos casos aparecen casos contados con los dedos que igualmente
no quieren vivir así. Y eso tiene que ver con temas más emocionales y demás, pero la pregunta es, si yo legitimo que esa es su decisión, ¿cuál es la diferencia con alguien que lo que pide es, por sufrimiento psicológico, como pasa en otros países que sí le dan eutanasia por depresión, porque la persona dice, yo, por más que me den fármacos y el psiquiatra me trate, esto no es vida, y le han dado eutanasia en los Países Bajos por depresión. Entonces, porque de hecho, y Canadá, que es el ejemplo que OPE propone, ya tiene abierta la eutanasia para personas con discapacidad. O sea, es un motivo para eutanasia. Entonces, las causales se abren porque tú lo que estás legitimando, y en el proyecto de ley nuestro está, que quien dice qué es sufrimiento es el paciente, eso es verdad. Y quien dice que la vida no es digna es el paciente, eso es verdad. Entonces, ¿cuáles son sus patrones de calidad de vida? Y te dicen, bueno, pero es lo que él piensa. Y bueno, pero con ese argumento es muy peligroso socialmente, porque tú estarías convalidando a alguien que está así, por injusticias sociales previas que lo llevaron a esa situación, y tú en vez de buscar resolver eso, le decís, yo respeto tu libertad. Con lo cual, lo digo duro, puede ser muy hipócrita. Vos decís en el libro, en un pasaje del libro, que se omite así la discusión sobre la interdependencia que tenemos como seres sociales, la solidaridad y la justicia social, sobre todo con los más vulnerables. Y lo planteás en estos términos. ¿Son verdaderamente libres quienes piden que se les aplique la eutanasia o en realidad es que no quieren seguir sintiéndose una carga? ¿Es un derecho a la libertad y ejercicio de autonomía o las peticiones de eutanasia en lugar de un deseo de morir son un reflejo de carencias de la medicina y de la sociedad? Son un reflejo de la falta de solidaridad, de la falta de cuidado y de la valoración de los más vulnerables. Ahora, hay quien te puede decir, bueno, y de hecho pasa, ¿no? Quienes argumentan a favor de la eutanasia sostienen que nadie te obliga, ¿no? Claro. Que solo das la oportunidad, si lo estableces en una ley, para quien quiera lo haga, pero vos no estás obligando. Exacto. Como Estado. Bueno, ¿qué argumentas a eso? Ahí te podría decir que es el mismo argumento por el cual los derechos humanos prohíben la eutanasia, o sea, a nivel mundial eso de hecho es porque hay observadores de Naciones Unidas que han hecho advertencias sobre los pocos países que la han legalizado. La misma razón por lo que te dije de la venta de órganos. Que uno puede decir, ese ejemplo no es lo mismo. Bueno, sí, pero en realidad en cuanto a la dignidad es igual. Es análogo el ejemplo. ¿Por qué? Porque vos no estás obligado. Nadie te obliga. Sí, claro, pero tu situación te puede empujar a eso y entonces le predicamos la libertad a los que no le aseguramos una vida digna y justa socialmente. Entonces, en realidad, vos decís, bueno, sí, claro, que quiera lo tenga y el que no lo va a tener. Sí, pero en realidad vos estás haciendo, y por eso los que más se opusieron a esto fueron los comunistas en Portugal, cuando se discutió la ley, porque lo que dicen es, los más pobres, los que tienen menos cuidados, los que tienen menos atención, menos calidad de atención, que esperan meses para ver un especialista, los que no tienen una cama por el seguro de... O sea, los que solo están en manos de la familia y la familia además tiene que trabajar y no los puede cuidar. Esa gente es la que va a ir por la eutanasia. Son los más pobres. Lo que vos decís se sienten una carga. Pero además salía a preguntar. Y la sociedad los empuja, decís, a sentirse una carga. Es que no es que... Por los valores también que tiene hoy en día la sociedad, por supuesto, lo planteas así, ¿no? Una sociedad muy utilitarista, donde lo que vale es lo que produce, lo que vale es lo que... Y las personas dicen, bueno, pero que el que quiere que pueda elegir, pero ¿qué es lo que está eligiendo? Que acaben con su vida. Entonces, para mí hay una paradoja con las concepciones sociales de prevención del suicidio. Porque ahí se genera una paradoja. A ver. Porque, por un lado, usamos un argumento para a alguien que dice, no, yo mirá, estoy con una discapacidad, perdí a toda mi familia, y uno conoce historias terribles, y yo quiero que me ayuden a morir sin que sea una muerte violenta. ¿No es un derecho? Ese fue el argumento de Canadá. ¿Por qué un paciente terminal sí y no una persona con discapacidad que no quiere vivir? ¿Por qué esa libertad se la doy solo a estos? Y en realidad, ahí el problema que se te genera es, con estos pacientes que entrarían en la letra del proyecto de ley, querer prevenirles el suicidio casi que sería ser poco empático o imponerles la obligación de vivir, lo cual es como que es una retórica que se usa para mí, no solo artificial, sino injusta, porque a nadie se le va a obligar a vivir. En realidad, lo que se hace es ayudar a la persona a vivir con sentido y aliviarle su sufrimiento. Eso es lo que se espera de una sociedad progresista, humana, solidaria, que cuida a los más pobres y a sus ciudadanos más vulnerables, que cuando se sienten una porquería no les dice, sí, está bien, tenés razón. Ahí utilizás otro de los argumentos que mencionás. Vos entendés que este debate, esta discusión, está muy teñida por algo que se ha impuesto que tiene que ver con que la eutanasia se ve como algo progresista, como de una sociedad de avanzada. Y vos argumentás en contra de eso. Sí, yo creo que una ley de eutanasia al revés, es
justamente volver para atrás. Es volver a una discriminación de seres humanos por su calidad de vida. En el fondo es aceptar que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Socialmente, que la persona tenga derecho a sentirlo, lo tiene. Yo no puedo juzgar, nadie puede juzgar que una persona sienta que su vida no vale la pena o que no es digna. Nadie puede juzgar lo que la persona en su subjetividad siente. Ahora, la sociedad va a asumir, porque eso es lo que pasa en el tema del derecho, la sociedad va a asumir mediante una ley que a sus ciudadanos que consideren eso les vamos a decir, como sociedad, tenés razón, mejor andate y te lo hacemos rápido, porque cuidarte cuesta más caro, no lleva tiempo y además ni para vos vale la pena. O sea, ¿qué mensaje social se da? Porque eso es lo que no se piensa. Con una ley también es pedagógica. O sea, funciona también como un mensaje. Y a ver, por eso hay que distinguir las situaciones subjetivas de las personas de las cuestiones jurídicas también. Uh-huh. Porque la muerte no es un derecho. La vida es un derecho. No existe en ningún lado el derecho a la muerte. El primero que habló del derecho a la muerte fue Goebbels en el 41, el derecho a morir. Ahí se creó la idea, el concepto. Porque la muerte está asegurada para todos. Y además lo que sí buscamos es una muerte digna, una muerte sin sufrimiento, que está asegurada con buenos cuidados paliativos y con una ley de voluntades anticipadas. Ahora, que yo proponga el derecho a morir, ¿sabés qué quiere decir jurídicamente? Que el Estado tiene el deber de matar. Porque si hay un derecho, si yo tengo derecho a la educación, el Estado tiene que darme la educación. Si yo tengo derecho a la salud, me tienen que asegurar la educación. Si yo afirmo absurdamente que tengo derecho a morir, estoy diciendo que el Estado tiene el deber de matar. O sea, eso es lo que lógicamente sucede. Y eso es lo que dice, pero ¿por qué hablas así? No, porque es lo que hay que entender jurídicamente. Porque si un médico hace objeción de conciencia, uh-huh, la ley le va a obligar a que la mutualista consiga otro médico que lo haga, porque es un deber. Porque lo convierten en un derecho. Y entonces, que en realidad lo convierten en un derecho que es un antiderecho contra los derechos fundamentales. O sea, eso es un problema también. Porque justamente los derechos de las personas son al alivio, al cuidado, a una vida digna, pero no existe en ningún lado, en ningún pacto internacional de derechos humanos, no existe el derecho a la eutanasia. O sea, no existe como concepto. Lo que pasa es que entra en la retórica política, que además a mí me cuesta mucho entender cómo gente que supuestamente se abandera con la justicia social, de golpe se pone en un discurso individualista de que cada uno haga lo que quiera sin importar los problemas sociales que están detrás de esa demanda. Ahí ese es uno de tus principales argumentos, digamos, ¿no? Pero contraponer el discurso de la libertad individual a la justicia social. Volvemos a ese punto, ¿no? Sí. Y vos lo ves en la política que eso se da. Sí, claro. Concretamente, ¿qué estás hablando? De la por izquierda. Ejemplo, que ahora, por ejemplo, el Frente Amplio dice que es urgente y grave apurar esto. ¿Leyeron el proyecto? ¿Leyeron lo que le hace el proyecto a los más vulnerables, a los más pobres y que en el fondo solo le da garantías al que hace la eutanasia, pero no al que la padece? Es decir, ¿lo leyeron en serio? O sea, de hecho, yo diría, las críticas que hizo el Ministerio de Salud Pública al proyecto van en esta línea de cuidado de los más vulnerables porque más responden a informes de técnicos en discapacidad, adulto mayor, cuidados paliativos, bioética. O sea, los informes de técnicos del Ministerio de Salud Pública, que se pueden leer, están públicos, justamente apelan a esto, a cuidado con la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Que es candidata a esto, porque además el proyecto de ley, está bueno decirlo, no es para enfermos, no es para pacientes terminales, Lean el artículo 2, es para personas con enfermedades crónicas e irreversibles, con deterioro en su calidad de vida. Estamos hablando de muchísimos de nosotros, ¿no? Enseguida vamos con la última parte de la entrevista. A propósito de esto que mencionabas, la postura del Ministerio de Salud Pública y el rol que entonces ha empezado a jugar en este debate. Seguimos en la entrevista central esta mañana con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, máster en bioética, profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la maestría en cuidados paliativos de la Universidad Católica y autor del libro La eutanasia no es lo que parece. Miguel, ya para cerrar, a ver, 2 puntos. 1, ¿cómo ves el rol que está jugando el Ministerio de Salud Pública ahora en esta parte del debate a propósito del proyecto de ley sobre la eutanasia con este informe que presentó la ministra donde señala que sería una obscenidad y una calamidad aprobar la ley sin antes asegurar el acceso de los cuidados paliativos en todo el país? Hay quienes cuestionan que el Ministerio de Salud Pública juegue ese rol o se pronuncie de esta forma contra un proyecto que, por otro lado, trasciende también lo que son los aspectos estrictamente vinculados a la salud. Sí. Y también
por otro lado, tiene que ser el garante de que, y asegurarse de que efectivamente los cuidados paliativos se apliquen en todo el país como establece la ley de cuidados paliativos. Entonces... Bueno, a ver, en primer lugar hay algo que voy a decir que no ha trascendido, no sé por qué a veces tenemos poca memoria. Lo que dijo la ministra, la doctora Karina Rando, es exactamente lo mismo, literal, incluso el concepto de obsceno, referido a que, no referido a la eutanasia en sí misma, sino a que no se avance primero en cuidados paliativos. O sea, porque el ministerio tiene que reglamentar, no es que el ministerio no lo quiera hacer, es que necesita tiempo, la ley es recientemente aprobada. Entonces, es claro que es su responsabilidad esto, de adelantar que los cuidados paliativos lleguen. Pero lo que no ha trascendido mucho, o creo que nada, es que el año pasado, en agosto de 2022, lo pueden buscar en el diario El Observador, se publicó un resumen de 5 informes del Ministerio de Salud Pública que son literalmente las palabras de la ministra hoy, o sea, en tiempo de Salinas estoy hablando. Porque estaba el doctor Daniel Salinas como ministro, y esos 5 informes los conoció la prensa gracias a que los pidió por derecho a información pública. Pero esos 5 informes nunca llegaron al Parlamento porque la Comisión de Diputados decidió que ya no necesitaba recibir a más nadie, y no se recibió al Ministerio de Salud Pública, porque cuando tenía fecha, Salinas no estaba en el país, entonces cuando volvieron a pedir, dijeron, ya está, y se cerró y se votó. Quiere decir que estos 5 informes de técnicos del Ministerio, de 5 áreas, discapacidad, adulto mayor, es decir, de bioética, que obviamente presentaron estos informes, que ahora la ministra resumió con las mismas palabras, no es una postura personal de la ministra, solo te das cuenta sin conocer, yo no la conozco personalmente, solo leyendo el diario El Observador hace un año atrás. Decís que ahí estaban estos informes donde se dejaba fijada la posición del ministerio porque había hecho estas consultas a estos departamentos. A estos se le pidió, que eso lo había hecho Salinas, imagino, obvio, el ministro, pidió esos informes se elevaron al ministro, y esos informes estaban destinados a ir al Parlamento que nunca llegaron a diputados. Informes demoledores, diciendo que y de hecho sigue estando, que la comisión de evaluadora de ética es después de muerto, lo cual de cero garantía para el paciente, porque la única voz el único que juez y parte es el médico que lo hace. Es uno de los aspectos que cuestionó la ministra, ¿no? El hecho de que es demasiado amplio el rango de personas que pueden pedir eutanasia, ahí entra un montón de gente como yo ya. Lo que yo ya comenté es lo que está ahí en la crítica al ministerio. Temas de mucha injusticia en este tema, ¿no? Que se pueden provocar, muchos descuidos, no hay especialistas, o sea, todas estas críticas, que además fueron muy fuertes, de equipos técnicos dedicados a discapacidad, adulto mayor, cuidados paliativos, bioética, es decir, todo esto ya estaba presentado y no fue escuchado en su momento. Ahora se presenta en el Senado y la gente se rasga las vestiduras de donde la ministra salió a dar su opinión personal. Señores, no es su opinión personal. Está escrito en 5 informes que pueden leer y que son públicos. Y eso me parece muy relevante porque a veces a la opinión pública le queda escondido y va pasando rápido el tiempo y se quiere apurar a votar un proyecto de ley que es dantesco. ¿Cómo ves vos el debate parlamentario y qué buscás concretamente con este libro en lo que es esta discusión que se viene y que vamos a tener novedades seguramente, porque ya tenemos la aprobación en la primera Cámara? Yo en esto coincido 100% con lo que dijo el Ministerio de Salud Pública, y a nivel personal, yo soy contrario a este tipo de leyes porque despenalizan un delito, o sea, deja de ser delito, algo que va contra un derecho humano fundamental. Y esa es mi razón de fondo. Y a eso le agrego que estoy convencido, porque lo he visto en otros países y lo he estudiado, abre nuevas brechas de injusticias sociales que los legisladores responsablemente deberían prevenir. Y por lo tanto, apurar la eutanasia sería abrir una brecha social de injusticia mucho mayor. Y mucho más grave si todavía no tenemos los cuidados paliativos asegurados para el 100%. Por lo tanto, cuando dicen que se está apurando, que se está trancando, que la Comisión de Salud tranca, hay otros proyectos que estaban antes y se pusieron para después, por la presión mediática o política, y pusieron la eutanasia primero para tratar cuando hay proyectos de celíacos, otros que están para tratar. Entonces, no es que se esté trancando, al revés, se está apurando. Es decir, van 3 años de discusión. La ley de voluntades anticipadas se discutió 7 años, me decía Washington Abdala. 7 años se discutió en Uruguay la ley de voluntades anticipadas. La discusión de estas leyes tan delicadas no es poco tiempo, 3 años, y más con el impacto social que puede tener. Y yo acá elogio la postura que ha tenido, porque ella estaba en duda y fue cambiando, la senadora Carmen Sanguinetti, que ella es de las que yo he visto, como no ves mucho, que estudian a fondo los temas. Porque si no, seguís como los eslogan de la bancada, ¿no? Esto es un tema de libertad y yo estoy a favor de la libertad. No tenés ni idea. No, yo estoy a favor de que cada uno decida y esto es un nuevo derecho. ¿Quién te dijo dónde lo leíste? O sea, no tenés ni idea. Entonces,
Yo elogio a los legisladores que estudian el tema. A ver, Ope Pasquet estudió el tema. Y lo estudió en varias legislaciones, estudió en varios países, y su primer proyecto, que no es este, que es el del Frente Amplio y que Ope después, digamos, combinó en un mismo proyecto común, el proyecto original de Ope, jurídicamente, aunque yo también discrepo, es mucho más controlado y riguroso en muchas cosas, que este que abrió mucho más la cancha y es mucho más vago en el lenguaje, no tiene un lenguaje tan jurídico. A veces te dicen ayudar a morir. ¿Qué es ayudar a morir? ¿Es matar? ¿O ayudar a morir es cuidados paliativos? No me lo dejas claro en el proyecto. Entonces un proyecto de ley con un lenguaje que es más político que jurídico también es desprolijo. Entonces, a mí me parece que lo ideal sería, que lo que uno esperaría con todas las cosas, ¿no? Yo porque me metí en este tema, pero lo que uno esperaría es que se estudie en serio, se discuta de verdad, no para imponer la opinión de un lado u otro, porque ese es el problema de la polarización a veces que se da con estos temas, se simplifica, no para imponer una posición. De hecho, coincido que si llegara a salir una ley, porque estamos en una sociedad democrática y plural donde no se le impone la moral privada a nadie, pero sí que haya un respeto por los derechos humanos en los que todos consensuamos, que por lo menos una ley así, si la van a consensuar, aunque yo discrepe, que por lo menos cuide a los más pobres, que sea mucho más estricta. Y es lo mismo que dijo la ministra, o sea, por favor, presten atención que esto es una desprolijidad y un peligro para la gente. Miguel Pastorino, doctor en filosofía, máster en bioética. Miguel, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ya volveremos sobre este asunto, seguramente con otros puntos de vista. Y tenemos que hacer mesa de filósofos para cambiar de tema también. También. Sí. Tenemos próximamente, ahora en las próximas semanas venimos con otro tema que no tiene nada que ver con este. Ahí está. Un abrazo. Igualmente.